Si no hubiera sido por los indígenas de América, Aaron Rodgers no habría jugado el fútbol. El Kinder no se habría convertido en una de las golosinas más populares. Si no hubiera sido por las tribus indígenas de Estados Unidos, no habríamos podido comer palomitas en el cine, ni disfrutar del chicle. Esto se debe a que los habitantes de la América precolombina inventaron una pelota de goma natural para hacer deporte. Fueron los primeros en cultivar el árbol del cacao y empezaron a fabricar chocolate, crearon el chicle y estuvieron haciendo palomitas de maíz durante 1000 años. Los colonizadores europeos trajeron más tarde todos estos inventos al viejo mundo. Sin embargo, los nativos americanos no recibieron ni reconocimiento ni honor como agradecimiento. Es hora de conocer quién fue el primero en utilizar el cero en matemáticas, qué hizo Colón para motivar a los nativos a aferrarse a sus vidas y, por último, ¿qué deben los colonizadores a los indígenas de América? Soy Vivica Williams y esto es Riddle. ¿Cómo agradecieron los colonizadores la cálida bienvenida de los nativos? Antes de que los europeos llegaran al continente, este ya estaba habitado por numerosas tribus. Y a pesar de sus creencias y estrictas normas sociales, los lugareños resultaron ser muy hospitalarios. Ayudaron a los recién llegados a adaptarse, y eso fue sin duda útil, ya que los europeos se morían de hambre a pesar de que había muchos pavos y ciervos por todas partes a su alrededor. La mayoría de los habitantes del viejo mundo nunca habían intentado cazar. Los nativos americanos les salvaron literalmente la vida al enseñarles a apuntar y conseguir comida. Además, enseñaron a los europeos a tomar baños regulares y hacer uso de aceites esenciales curativos. Antes de conocer a los indígenas, los colonizadores solían rociarse con perfumes para acabar con el olor de un cuerpo sucio. Los miembros de las tribus locales también curaron a los europeos. Salvaron del escorbuto a toda la tripulación del navegante francés Jacques Cartier. Los miembros de la tribu los trataron pacientemente con una decocción de hojas de invierno y corteza de pino blanco. Pero los nativos no podían ni siquiera imaginar a qué conduciría su hospitalidad. Nunca esperaron que a cambio recibirían no solo ejecuciones, sino también epidemias, tuberculosis, tifus, viruela, peste, y que sus familias y tribus empezarían a morir poco después de conocer a los intrusos. Tampoco sabían a quién estaban rescatando. Tomemos como ejemplo a Cristóbal Colón. Poco después de llegar al continente, promulgó una ley que obligaba a los nativos mayores de 14 años a recoger y traer oro a los españoles cada 3 meses. Los lugareños hicieron lo que se les dijo. Abandonaron sus plantaciones y artesanías y no hicieron nada más que buscar el metal precioso. Eso es porque los que pagaban el impuesto podían seguir viviendo durante otros 3 meses. Al resto les cortaron las 2 manos y se las pusieron colgando del cuello. Y luego los dejaron morir. Todo por el oro. Pero también había otras riquezas en América aún desconocida para los europeos. Y si, a cambio de salvar la vida de los colonizadores, a los locales se le quitaron las manos, entonces, ¿qué obtuvieron por los recursos? Además del oro, los europeos descubrieron otras cosas valiosas, nuevos productos comestibles. Puede que pienses que los ingredientes exóticos para una ensalada no tenían nada de especial, y podrías tener razón si no estuviéramos hablando del siglo XVI. Fue cuando el maíz, los frijoles, la patata y los tomates salvaron literalmente a Europa de la hambruna. Si las tribus americanas pudieran ver el futuro, tal vez habrían quemado todos sus campos para que los europeos nunca hubieran descubierto el maíz. Y sobre todo, para que nunca hubieran descubierto el caucho natural. Miles de años antes de que Charles Goodyear recibiera la patente del proceso de vulcanización que hizo sostenible la producción comercial de caucho natural, las tribus americanas ya fabricaban látex a partir de los árboles de caucho. Habían producido y usado zapatos de goma, habían utilizado cemento de goma y cojinetes de goma para diferentes herramientas. Y los colonizadores finalmente se dieron cuenta del valor del caucho natural. Las ciudades europeas se llenaron rápidamente de fábricas y plantas donde todo funcionaba con la ayuda de neumáticos y mangueras de caucho. Era la revolución industrial. Mientras tanto, los llamados salvajes que introdujeron este material a los europeos fueron obligados a trabajar en plantaciones sin sentido. Se convirtieron en esclavos en su tierra natal. Como dijo una vez David Crockett, un héroe popular estadounidense, los abatimos como a perros.
bajo el mando del general Jackson, que más tarde se convertiría en presidente de los Estados Unidos, masacró a casi 200 personas más Kugikrig en Talushatchi. Llevadas a la desesperación, las mujeres de la tribu mataron a sus hijos solo para evitar verlos apuñalados por los soldados. Sus vidas no valían nada porque ya habían desvelado casi todos sus secretos. Casi todos. Es curioso que en películas antiguas, los conquistadores fueron presentados como héroes y la población nativa como salvajes. La verdad es algo diferente. Por ejemplo, a principios del siglo XVI, los aztecas ya obtuvieron resultados sobresalientes en matemáticas. Se cree que fueron los primeros humanos de la historia en empezar a utilizar el cero. También lo hicieron muy bien en términos de arquitectura. Construyeron carreteras y presas y ciudades que estaban equipadas con sistemas de fontanería mucho antes que París. Sus islas flotantes artificiales en el lago Texcoco podían ser cosechadas varias veces al año. Los historiadores modernos han calculado que podrían proporcionar alrededor de 15 millones de personas con alimentos. Pero los europeos no perdonaron ni una sola alma viviente. En 2 años, destruyeron uno de los imperios más poderosos del hemisferio occidental. Ya no les importaban los conocimientos y las tecnologías. Acababan de cometer un genocidio. En 1539, el conquistador Francisco de Chávez arrasó el reino de Carúa con chucos, que formaba parte del imperio inca. Mató a 600 bebés que no habían cumplido los 3 años. En 1598, en respuesta a la muerte de 11 soldados españoles, don Juan de Oñate llevó a cabo una expedición de castigo a gran escala. Durante la batalla de 13 días cerca de la roca Coma, exterminó a 800 personas y ordenó cortar la pierna izquierda de todos los miembros de la tribu mayores de 25 años. Las ejecuciones y las batallas de este tipo no cesaban. Como resultado, la población local de las únicas colonias españolas durante el siglo XVI disminuyó por lo menos 11 veces. Muchas regiones de América se vaciaron y algunos de los pueblos nativos se extinguieron por completo. ¿Cómo pudieron cometer un genocidio los europeos que inventaron la democracia? Esa también es una pregunta capciosa. Es hora de que aprendas la verdad. La democracia fue inventada por los nativos americanos y no por los europeos. Para aquel entonces, la libertad personal y la libertad de expresión eran desconocidas en Europa, donde la gente normal era considerada súbdita de los monarcas. A diferencia de ellos, los miembros de las tribus americanas nunca fueron propiedad de sus jefes. Los líderes trabajaban y luchaban junto a su pueblo. Tenían que demostrar su valía una y otra vez para ganarse el respeto de toda la comunidad, incluyendo a las mujeres. Por ejemplo, en las Filipinas precoloniales, las mujeres trabajaban en igualdad de condiciones con los hombres. Se les permitía divorciarse, poseer y heredar propiedades, e incluso gobernar sus territorios. Las mujeres tenían voz y voto en asuntos políticos y religiosos, y sus opiniones eran muy valoradas. Los indígenas de entonces vivían en una sociedad más progresista que la actual hoy en día, y ellos son la única razón por la que tenemos la Constitución actual. La ley fundamental de los Estados Unidos se elaboró basándose en las tradiciones de la Confederación Iroquesa. Incluso antes de conocer a los europeos, un grupo de tribus indígenas de Estados Unidos y el moderno Canadá habían redactado y adoptado un conjunto de normas y reglamentos que les permitían sobrevivir e impartir justicia. Parece que los nativos americanos ayudaron a los colonizadores a construir el mundo que conocemos hoy. Pero, ¿dónde están ahora todos sus descendientes? Algunos de ellos pertenecen a ese 1,5% de la población estadounidense que vive en reservas hasta la fecha. Algunos de ellos mueren poco a poco de neumonía y gripe en la era de los notables avances médicos y tecnológicos. ¿Acaso podemos decir realmente que los descendientes viven mejor que sus antepasados? En el año 2009, el Congreso de los Estados Unidos presentó una disculpa oficial a los pueblos nativos de América. ¿Qué opinas? ¿Crees que ha cambiado mucho?